La brisa fría de la mañana en Culiacán, Sinaloa, traía consigo el aroma de la tierra mojada. Habíamos llegado a esta ciudad por un operativo de inteligencia que prometía desmantelar una de las redes más peligrosas de grupos delictivos en el país. Era un lugar donde los límites entre la vida y la muerte parecían difusos y en donde el miedo se palpaba en el aire. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, había sido desplegado con la misión de capturar a un líder criminal conocido por su brutalidad y también por su habilidad para evadir a las autoridades. Las primeras horas en la ciudad fueron un torbellino de información y estrategia. Nos reunimos en un hotel abandonado que se había convertido en nuestro centro de operaciones. Las paredes estaban desgastadas y la luz apenas entraba por las ventanas rotas. A medida que revisábamos el plan, la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Esa tarde, nos infiltramos en un barrio conocido por su caos. Las calles estaban llenas de gente, pero había una sensación de desconfianza que se cercenía sobre nosotros. Cada mirada que recibíamos parecía evaluar no solo nuestra presencia, sino también nuestras intenciones. Con el respaldo de inteligencia local, nos dirigimos a un pequeño taller mecánico que servía como fachada para una operación de tráfico de sustancias. La información que teníamos indicaba que el líder se encontraba allí. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas mientras nos estábamos acercando, listos para actuar. El sargento dio la señal y entramos. Dentro, el ambiente era tenso. Los hombres que trabajaban en el taller se dieron cuenta de nuestra presencia y en un instante, la situación estalló en un caos de gritos y disparos. La balacera comenzó de inmediato y la confusión se apoderó del lugar. Me encontré cara a cara con uno de los hombres del líder. Era un tipo corpulento con una mirada fría y decidida. Sin pensarlo disparé, y el sonido resonó en mis oídos. La situación empeoró, y en medio del tiroteo los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Mis compañeros y yo nos movíamos con rapidez, tratando de asegurar la zona. En medio del enfrentamiento logré localizar al líder. Estaba en el fondo del taller intentando escapar. Con un grito lo perseguí. En un instante, me vi en un callejón oscuro, el sudor perlándome la frente mientras corría tras de él. Mi mente estaba concentrada y la única idea que tenía era detenerlo. Finalmente lo alcancé y lo inmovilicé contra la pared. Sus ojos reflejaban el terror y la rabia de un hombre acorralado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», gritó, pero no le respondí. Sabía que era un criminal que había arruinado muchas vidas y no iba a dejar que escapara. Mientras aguardábamos, el líder comenzó a hablar, intentando negociar su libertad. Me ofreció dinero, poder, incluso protección, pero mi respuesta fue clara: no había trato. Finalmente la policía llegó y logró contener la situación. Con el líder bajo arresto, la sensación de alivio fue abrumadora, pero la carga emocional permanecía. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el eco de las balas y los gritos del caos es algo que nos persigue al día de hoy. Culiacán es un lugar complicado, donde la lucha contra el crimen nunca parece tener fin. Esa noche de regreso a la base, yo reflexioné sobre lo ocurrido. La selva del caos no es solo un paisaje físico, sino un estado mental que tenemos que sobrellevar día a día. Y el terror que vivimos ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo bastante latente. Tengo 38 años de edad y soy un gafe.
Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación, nos encuartelaron en una base militar cercana a la región, donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí, tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores, sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida. El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos. Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido, y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal, la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda, logramos dar con el objetivo.
Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea o, peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio, otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente. Sabía que estábamos en lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse.
Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio, pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado, y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas.
No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. ¿Debía disparar o debía dejarlo vivir? Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos,
Escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo. Esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones.
Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en 2 equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo a más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición.
una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos,
Vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo. También se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. El silencio de la mañana se rompió con el ruido de motores y el olor a gasolina que impregnaba el aire. Era un día cualquiera, pero la misión que teníamos por delante prometía ser diferente. Nos habíamos preparado durante semanas para operar en una zona donde el caos era el pan de cada día. La información que habíamos recibido era clara. Un grupo de personas había hecho de un antiguo pueblo
un fuerte para sus operaciones. Era nuestra tarea desmantelar esa misma, y si era posible, capturar al líder. Recuerdo que al llegar al punto de inserción, la tensión era palpable. El equipo estaba compuesto por hombres de diferentes partes del país, pero todos compartíamos un mismo propósito. Nos conocíamos bien, habíamos entrenado juntos y habíamos vivido experiencias que nos habían unido como hermanos. Pero en ese momento, el peso de la responsabilidad recayó sobre cada uno de nosotros. Sabíamos que la vida de muchas personas dependía de lo que hiciéramos. La estrategia que teníamos era entrar al pueblo bajo la cobertura de la noche, tomar posiciones estratégicas y esperar la oportunidad para actuar. Con cada paso que dábamos el ambiente se tornaba más tenso. La oscuridad nos envolvía, pero también nos daba una sensación de seguridad. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando escuchamos el retumbar de motores a lo lejos. Los hombres de células criminales estaban en movimiento. Nos apresuramos a escondernos detrás de un grupo de casas abandonadas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras observábamos cómo un convoy se dirigía hacia el centro del pueblo. Sabíamos que debíamos actuar rápido. La oportunidad de sorprenderlos era ahora o nunca. Con una señal de nuestro líder, comenzamos a avanzar. Cada paso era medido, cada ruido era analizado. La tensión en el aire era casi insoportable. Al llegar al centro del pueblo, nos encontramos con una escena desoladora. Hombres armados, algunos en estado de ebriedad, otros con miradas frías y decididas. Era un recordatorio de que no estábamos allí para jugar. Estábamos en un territorio hostil. El primer intercambio de disparos fue brutal. La sorpresa estaba de nuestro lado, pero eso no significaba que la batalla sería fácil. La primera ráfaga de balas me hizo caer al suelo. El sonido resonó en mis oídos. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros en acción, moviéndose con precisión y determinación. La formación que habíamos practicado se había convertido en una danza mortal, donde cada uno de nosotros desempeñaba un papel crucial. La lucha se intensificó. Sentía el peso de mi arma, el sudor frío en mi frente y la presión de saber que cada decisión que tomábamos podía costar vidas. En medio del caos vi a uno de mis compañeros como un impacto de bala lo alcanzó. El tiempo pareció detenerse. Su grito resonó en mi mente mientras me lanzaba hacia él, tratando de cubrirlo. En ese instante el miedo se apoderó de mí, no por mi vida, sino por la de él. Era un hermano, un compañero que había compartido risas y lágrimas. Yo logré arrastrarlo a un lugar seguro, pero las balas seguían silbando a nuestro alrededor. La desesperación comenzaba a invadirme. Tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí paralizado. Con un grito llamé a mis compañeros para que nos cubrieran, mientras intentaba estabilizar a mi amigo. El líquido vital brotaba de su herida, y el pánico comenzaba a invadir su mirada. Sabía que cada segundo contaba. Mientras trataba de hacer un torniquete improvisado, la situación se volvía más caótica. Sentía el aire cargado de pólvora y el sonido de gritos y algunos que otros disparos que llenaban mis oídos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. La vida de mi compañero estaba en juego y no podía permitirme fallar. Finalmente logramos extraerlo del fuego cruzado. Con la ayuda de otros miembros del equipo, lo llevamos a un lugar más seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de calmarlo, recordándole que todo iba a estar bien. Sin embargo, en el fondo sabía que la situación era crítica. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. La lucha continuaba, pero mi mente estaba centrada en la vida de mi amigo. A la hora recibimos refuerzos, pero el costo ya era alto. La lucha se prolongó y cada momento parecía una eternidad. La angustia y el miedo se entrelazaban con la determinación.
Finalmente logramos tomar el control del pueblo, pero el precio que pagamos fue doloroso. La misión fue un éxito. Todo esto en términos tácticos, porque el costo emocional fue demasiado abrumador. Con el tiempo, aprendí a sobrellevar esta experiencia. Para mí esto ha sido un recordatorio constante de que aunque estuviéramos luchando por un bien mayor, las vidas que se pierden son reales. Cada misión trae consigo un peso y un terror emocional, y la lucha contra estas personas es más que una tarea, es una batalla por el alma de nuestra nación. Era una tarde cualquiera, pero para nosotros, el grupo de fuerzas especiales, cada día en el campo de operaciones traía consigo un nuevo desafío, una nueva misión que podía cambiar el rumbo de la historia para nuestra nación. Habíamos recibido información sobre un fuerte grupo delictivo que operaba en una zona rural, conocida por su situación caótica y su capacidad de daño. La misión era clara: infiltrarnos, recopilar inteligencia y, si era necesario, neutralizar a cualquier líder de ese grupo. Sabíamos que no era fácil, pero el deber nos llamaba. Después de semanas de preparación, nuestro equipo se encontraba en el punto de inserción. La noche era profunda y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de la naturaleza y el susurro de nuestras respiraciones. Con cada paso que dábamos, el peso de nuestras armas y el equipo se sentía más pesado. La adrenalina corría por nuestras venas y la intensidad del momento nos mantenía alerta. A medida que nos acercábamos a la aldea, comenzamos a notar la opresión en el aire. Las casas estaban en ruinas y el miedo se podía palpar. No había luces encendidas, solo sombras que parecían moverse, vigilantes de nuestra presencia. Sabíamos que estábamos en territorio enemigo, y cada ruido o cada sombra podía significar un enfrentamiento. Al llegar a la primera casa, encontramos a un grupo de hombres. Estaban armados y en estado de alerta. Nos detuvimos detrás de un muro, esperando el momento adecuado para actuar. La tensión se sentía. Podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Sabíamos que teníamos que actuar con rapidez y precisión. Cuando finalmente decidimos avanzar, la operación se tornó caótica. Una bala resonó en la oscuridad y en cuestión de nada el silencio se rompió. El intercambio de fuego fue intenso. La luz de las balas iluminaba brevemente el escenario, revelando rostros de hombres asustados y decididos a luchar por su vida. En ese momento la realidad de esa lucha se hizo presente frente a mí. Recuerdo haber estado agachado detrás de un viejo barril, con la mirada fija en el enemigo. La adrenalina me empujaba a actuar, pero también había un miedo primario que amenazaba con paralizarme. Con cada disparo me daba cuenta de que estábamos luchando no solo contra un grupo, sino contra un sistema que había corrompido a nuestra sociedad. Finalmente logramos infiltrarnos en la casa principal, donde se encontraba aquel líder. La confrontación fue brutal. El hombre, un ser que parecía haber perdido toda humanidad, luchaba con ferocidad que me hizo cuestionar la naturaleza de su caos. En ese momento no había héroes, solo hombres atrapados en un ciclo de odio y desesperación. La situación escaló rápidamente. En una lucha perdí a un compañero. Su caída fue como un balazo en el corazón. La vida que había compartido con él, los momentos de risa y camaradería, se desvanecían en ese instante. El grito de su nombre se perdió en el eco de las balas. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. Había venido a proteger, a servir, y en lugar de eso enfrentaba la pérdida. Después de neutralizar al líder, la misión tomó un giro inesperado. El grupo enemigo había preparado una emboscada. Nos rodearon. La oscuridad se convirtió en nuestro peor enemigo. La confusión se apoderó de nosotros. Estábamos atrapados y la única opción era luchar con todo lo que teníamos.
Finalmente logramos abrirnos camino hacia una salida, pero no sin antes dejar atrás no solo a un compañero, sino también a una parte de nosotros mismos. La misión se había completado, pero el costo fue alto. Al regresar la imagen de su rostro, la risa que solía compartir, se convirtió en un eco en mi mente. Hoy, mientras miro hacia atrás, comprendo que cada misión y cada pelea y cada pérdida son parte de un sacrificio mayor que vivimos día a día. Esta lucha por la justicia se vuelve en un terror constante, y aunque el camino esté lleno de sombras, a veces pensamos que hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Aún con la carga del pasado sigo adelante, porque hay vidas que dependen de nosotros. Llevo varios años formando parte del equipo de los Gafes. Quiero contarle lo que sucedió una noche oscura y tormentosa. Esa vez nos preparábamos para una misión, donde se rumoreaba que un grupo delictivo se encontraba exactamente en un antiguo sanatorio abandonado, un lugar cuya historia estaba marcada por el sufrimiento y el abandono. Esa noche, al llegar, el ambiente era inquietante. La niebla cubría el terreno, y el sonido de la lluvia golpeando el suelo resonaba como un triste lamento. El sanatorio, construido a principios del siglo XX, había sido un refugio para pacientes con enfermedades mentales, aunque las prácticas allí eran brutales y a menudo inhumanas. Se decía que muchos de ellos nunca salieron y que sus almas aún vagaban por los pasillos. Con un nudo en el estómago, nos adentramos en el edificio, armados con nuestro equipo por cualquier cosa. El interior era sombrío y desolado. Las paredes cubiertas de moho y grafitis parecían contar historias de desesperación. A medida que avanzábamos, el aire se volvía cada vez más frío y una sensación de opresión se hacía presente. Sin embargo, no había sonidos, solo el eco de nuestros pasos en el silencio abrumador de ese mismo lugar. De repente, una puerta se cerró de golpe. Esto pasó en el extremo del pasillo. Nos detuvimos en seco, mirándonos entre nosotros, preguntándonos si habíamos sido víctimas de una corriente de aire o si algo más estaba en juego. Decidimos investigar acercándonos al origen del ruido. Al abrir la puerta nos encontramos en una sala que parecía haber sido un antiguo cuarto de tratamiento. En el centro de la habitación había un viejo camastro cubierto de polvo, y a su lado encontramos un diario desgastado cuyas páginas estaban llenas de escritos ilegibles, garabatos de pacientes que habían pasado por allí. La atmósfera se tornó más pesada a medida que leíamos, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Fue entonces cuando comenzó lo inexplicable. Las luces de nuestras linternas parpadearon, y por un instante todo quedó a oscuras. Cuando la luz regresó, notamos que la temperatura había caído drásticamente. La sensación de ser observados se hacía más intensa, como si algo nos estuviera acechando desde las sombras. A medida que intentábamos mantener la calma, los ruidos comenzaron a aumentar. Un leve susurro de pasos, una puerta que se golpeaba a lo lejos. El pánico comenzó a invadir a algunos miembros del equipo. Juan, uno de los más valientes, sugirió que nos dividiéramos para cubrir más terreno y que si había algún grupo, lo pudiéramos identificar rápidamente. Aunque dudé, accedí, pensando que quizás podríamos capturarlos si es que estaban allí. Así que mientras algunos se dirigían a la planta superior, yo y otros dos compañeros nos quedamos en el primer piso. Mientras investigábamos, el aire se volvía cada vez más denso. De repente escuchamos un fuerte golpe proveniente del pasillo. Nos miramos paralizados por el miedo. Sin pensarlo, tomamos nuestras armas y caminamos hacia la fuente del sonido. Al llegar encontramos una puerta entreabierta que antes estaba cerrada. Sin saber qué esperar, entramos. La habitación era oscura y el olor a humedad era abrumador. En el centro, un viejo espejo estaba cubierto de polvo. Nos acercamos y justo cuando uno de nosotros
Estaba a punto de limpiarlo. Un estallido de viento helado recorrió la sala, haciendo que nuestras linternas parpadearan nuevamente. El reflejo en el espejo se distorsionó y por un breve instante creímos ver una figura oscura detrás de nosotros. Grité y nos dimos la vuelta, pero no había nadie. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras intentábamos racionalizar lo que había sucedido. Decidimos salir rápidamente de esa habitación, sintiendo que el tiempo apremiaba. Sin embargo, al volver al pasillo, nos dimos cuenta de que el ambiente había cambiado drásticamente. La atmósfera que antes era solo inquietante, ahora se sentía hostil. Continuamos con nuestro recorrido, pero cada paso se volvía más difícil. Las sombras parecían moverse, y el eco de nuestros propios pasos resonaba como un eco lejano, sin olvidar que podría haber personas también armadas y dispuestas a atacarnos. Fue en ese momento cuando Juan, que se había separado un poco del grupo, comenzó a gritar. Al voltear lo encontramos en el suelo temblando. «No puedo respirar», dijo entre jadeos, mientras se llevaba la mano al pecho. Nos apresuramos a su lado tratando de calmarlo y viendo si no estaba herido. La presión en el aire era abrumadora y sentí que algo nos estaba atacando. Fue entonces cuando decidí que debíamos abandonar el sanatorio, porque claramente lo que nos estaba atacando no era algo de este plano terrenal. Sin perder el tiempo ayudamos a Juan a levantarse y comenzamos a correr hacia la salida. Al día de hoy sigo pensando en ese suceso. Realmente yo quedé traumado por varios meses. Sin embargo, hoy que se los estoy contando, me siento como si fuera un proceso de sanación, algo que estoy dejando atrás. La noche estaba oscura, como si el cielo mismo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, impregnado de la tensión que precede en una operación. Era mi primer misión con el grupo de operaciones especiales, conocido como los murciélagos, y la mezcla de adrenalina y nerviosismo me recorría el cuerpo. Sabía que no estaba aquí solo para hacer una demostración de valor, sino para enfrentar a un enemigo que se había vuelto cada vez más audaz y peligroso. Nos encontrábamos en un punto de reunión en un área rural, lejos del bullicio de la ciudad. Las órdenes eran claras. Debíamos infiltrarnos en un campamento, donde se sospechaba que un grupo estaba planificando un ataque coordinado. La información que habíamos obtenido era escasa, pero suficiente para saber que la amenaza era real y que nuestras vidas estaban en juego. Vestidos con camuflaje, con nuestras armas listas y el corazón latiendo al unísono, comenzamos a avanzar. La estrategia era simple: dividirnos en grupos pequeños y rodear el área. La comunicación por radio era esencial. Cada paso que daba en la oscuridad parecía resonar como un tambor en mi pecho. Sabía que el más mínimo error podría costarnos caro. A medida que nos acercábamos al campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. De repente, un murmullo distante rompió la calma. Era el sonido de voces, risas y el inconfundible tintineo de botellas. La adrenalina se disparó en mi sistema. Sabía que estábamos cerca. Nos reunimos en una posición de cobertura y desde allí observamos el campamento. Un par de fogatas iluminaban la escena, revelando varios hombres armados que se movían con confianza. No podía evitar sentir una mezcla de desprecio y miedo. Eran hombres que habían elegido un mal camino, y ahora estábamos a punto de confrontarlos. «Recuerden silencio absoluto. Nos movemos en cuanto den la orden», susurró nuestro líder. La tensión era palpable, mientras esperábamos el momento adecuado. Finalmente llegó la señal. Con movimientos precisos nos dispersamos, cada uno tomando su posición. El primer disparo sonó como un trueno en la noche. Un compañero había sido avistado,
La sorpresa inicial nos dio una ventaja, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los hombres estaban comenzando a disparar, y el campamento se transformó en un campo de lucha. La luz de las fogatas iluminaba la escena, reflejando el terror y el caos que se desataba. La estrategia de nuestros compañeros los murciélagos siempre había sido la de moverse rápido y con precisión. Cada paso, avanzábamos hacia el campamento, respondiendo al fuego enemigo. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero la formación que habíamos entrenado durante meses se mantuvo firme. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Logré llegar a la posición elevada desde donde podía ver todo el campamento. La situación era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro, algunos tratando de escapar, otros aferrándose a sus armas. A lo lejos vi a uno de mis compañeros cubrir a otro que había caído. Instintivamente apreté el gatillo y un hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de pensar en lo que había hecho. La misión seguía. Una vez dentro del campamento, el enfrentamiento se intensificó. Gritos y disparos resonaban en mis oídos. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y sabía que no podía permitir que me dominara. Cada enemigo que caía era un paso más hacia la seguridad de nuestra misión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada vida que se perdía era un recordatorio del precio que estábamos pagando. La batalla se prolongó, y el olor a pólvora y líquido vital se mezclaba en el aire. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra criminales, sino contra un sistema que había corrompido a muchos, y en ese momento sentí una profunda tristeza. Finalmente, logramos asegurar el campamento. Los pocos hombres que quedaban fueron capturados, pero la victoria tuvo un sabor amargo. Mientras revisábamos el lugar, encontramos evidencia de lo que había sido una vida cotidiana para esos hombres. Fotos de familias, objetos personales. Era un recordatorio de que detrás de cada de estas personas había una historia, una vida que en algún momento había tomado un giro oscuro. En los días que siguieron reflexioné sobre lo que había sucedido. Esa noche no solo había sido una confrontación, había sido un encuentro con la realidad de nuestra lucha. Los murciélagos no éramos solo soldados, éramos hombres y mujeres que, a pesar del terror, seguíamos adelante con la esperanza de que algún día la justicia pudiera prevalecer. Pero en el fondo, sabía que esta batalla no se ganaría con balas, sino con el cambio que necesitaba llegar a las raíces de esta sociedad rota, donde el terror se vive día con día. La brisa fría de la mañana en Culiacán, Sinaloa, traía consigo el aroma de la tierra mojada. Habíamos llegado a esta ciudad por un operativo de inteligencia que prometía desmantelar una de las redes más peligrosas de grupos delictivos en el país. Era un lugar donde los límites entre la vida y la muerte parecían difusos y en donde el miedo se palpaba en el aire. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, había sido desplegado con la misión de capturar a un líder criminal conocido por su brutalidad y también por su habilidad para evadir a las autoridades. Las primeras horas en la ciudad fueron un torbellino de información y estrategia. Nos reunimos en un hotel abandonado que se había convertido en nuestro centro de operaciones. Las paredes estaban desgastadas y la luz apenas entraba por las ventanas rotas. A medida que revisábamos el plan, la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Esa tarde, nos infiltramos en un barrio conocido por su caos. Las calles estaban llenas de gente, pero había una sensación de desconfianza que se cercenía sobre nosotros. Cada mirada que recibíamos parecía evaluar no solo nuestra presencia, sino también nuestras intenciones. Con el respaldo de inteligencia local, nos dirigimos a un pequeño taller mecánico que servía como fachada
para una operación de tráfico de sustancias. La información que teníamos indicaba que el líder se encontraba allí. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas mientras nos estábamos acercando, listos para actuar. El sargento dio la señal y entramos. Dentro, el ambiente era tenso. Los hombres que trabajaban en el taller se dieron cuenta de nuestra presencia y en un instante la situación estalló en un caos de gritos y disparos. La balacera comenzó de inmediato y la confusión se apoderó del lugar. Me encontré cara a cara con uno de los hombres del líder. Era un tipo corpulento con una mirada fría y decidida. Sin pensarlo disparé y el sonido resonó en mis oídos. La situación empeoró y en medio del tiroteo los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Mis compañeros y yo nos movíamos con rapidez, tratando de asegurar la zona. En medio del enfrentamiento logré localizar al líder. Estaba en el fondo del taller intentando escapar. Con un grito lo perseguí. En un instante me vi en un callejón oscuro, el sudor perlándome la frente mientras corría tras de él. Mi mente estaba concentrada y la única idea que tenía era detenerlo. Finalmente lo alcancé y lo inmovilicé contra la pared. Sus ojos reflejaban el terror y la rabia de un hombre acorralado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», gritó, pero no le respondí. Sabía que era un criminal que había arruinado muchas vidas y no iba a dejar que escapara. Mientras aguardábamos, el líder comenzó a hablar, intentando negociar su libertad. Me ofreció dinero, poder, incluso protección, pero mi respuesta fue clara: no había trato. Finalmente la policía llegó y logró contener la situación. Con el líder bajo arresto, la sensación de alivio fue abrumadora, pero la carga emocional permanecía. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el eco de las balas y los gritos del caos es algo que nos persigue al día de hoy. Culiacán es un lugar complicado, donde la lucha contra el crimen nunca parece tener fin. Esa noche de regreso a la base, yo reflexioné sobre lo ocurrido. La selva del caos no es solo un paisaje físico, sino un estado mental que tenemos que sobrellevar día a día. Y el terror que vivimos ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo bastante latente. Tengo 38 años de edad y soy un gafe. Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación, nos encuartelaron en una base militar cercana a la región, donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí, tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores.
sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida. El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos. Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal, la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda, logramos dar con el objetivo. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea o, peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento.
Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio, otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente. Sabía que estábamos en lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse. Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio. Pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado,
y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto.
Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara:
Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en dos equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes.
Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo a más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido,
ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas,
y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. Historias de terror de la internet.